buenas mañanas sabatinas. Bienvenidos sean a esta transmisión especial de este partido de preparación entre los Caballeros de Córdoba de la tercera división profesional de la Liga TDP y el equipo Tetelcingo de la UPCL de la segunda división. Bueno, pues el día de hoy un buen sinodal para nuestros chamacos Caballeros de Córdoba, a quienes les deseamos todo el éxito en estas próximas fechas en que estará arrancando la TDP. Si no hay cambios, 10, 11 y 12 de septiembre estará dando inicio el torneo. Oiga, ya me estoy saboreando ir a viajar a Tamanzuchale. Poncho Méndez dice que se va a ir caminando de rodillas porque está aquí tras la vuelta. Poncho Méndez, bienvenido a la transmisión especial. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Una bonita mañana para ver fútbol, el clima se presta, cuarto partido de preparación del equipo Caballeros en esta pretemporada y parece ser un buen sinodal, también un equipo que se está alistando para empezar a jugar su torneo en la segunda división de la UPCL. Esperemos que, como siempre lo pedimos, que no haya lesionados, que los entrenadores puedan sacar buenas conclusiones y al final del día el resultado hoy es lo de menos. Lo importante es el funcionamiento y que cada día se vayan acoplando más cada uno de estos equipos. Bien, pues ahí las palabras de Poncho Méndez, analista político, porque es grillo también, aunque no lo crea, y un servidor que estaremos llevando las incidencias del encuentro, ahí la foto oficial de los equipos. Esperamos que les vaya bien, como siempre, a todos, pedirle siempre, de verdad, al Creador, sea cual sea la concepción espiritual que usted tenga de él, bueno, pues que no haya lesionados, que no haya personas que sufran de nada fuera de lo común. Es un juego de roce, siempre lo será, más en ese tipo de partidos en que las edades también es muy abierta el margen, mientras por un lado puede haber gente de 25, 27 años, por otro lado puede haber menores hasta de 14, según lo permite la liga de la TDP, pero bueno, eso al final es parte del fútbol y hay que enfrentarse a eso. Recuerde que pues, nos puede saludar, pero sobre todo nos puede compartir. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de iba a decir el colegio otra vez, me va a costar dejar de decir colegio, de los Caballeros de Córdoba. Vemos a cuadro en este uniforme rojo con negro al equipo de Tetelcingo, ya reciben indicaciones y bueno, mientras le puedo también mostrar que ya se encuentra el árbitro central esperando a que se lleve a cabo el silbatazo y con eso, bueno, pues podamos ver fútbol, buen fútbol hoy, yo espero. Mientras quiero agradecer a todos los que se están conectando poco a poco. Vamos a darle un ratito, oiga, serán 3 tiempos de 30 minutos. El marcador, pues, a nadie le gusta perder, ni en las canicas, sin embargo, no es tan interesante en esos momentos ver el accionar. Y vámonos con el fútbol, ya se mueve el balón aquí en el Murillo Vidal. En unos instantes le voy a preguntar a Poncho Méndez cuál es el parado de los equipos. Mientras vemos cómo el equipo Tetelcingo le da el balón al portero. El equipo de René Olmos Mendoza aprieta y ya logran su primer saque de banda luego de haber presionado con el esférico. Ahí vemos al director responsable, o bueno, a quien da indicaciones, mientras vemos el saque de manos por parte del equipo de Córdoba. Dicen que el balón tiene algo, me parece que le falta un poco de aire, el peso, algo le checaron, ya lo cambiaron y bueno, vendrá este saque de manos por parte del equipo de casa, el equipo de los Caballeros. Mandan el balón, se dio la vuelta el jugador cordobés, manda el centro, primero la defensa, el balón en posesión del cuadro visitante, todavía Córdoba lo recupera, manda el centro, pero quedan en los brazos del cancerbero del equipo visitante, quien espera que se acomode su cuadro y saldrá jugando por la banda de la izquierda en relación a su ataque, aunque como le decía, Córdoba ya aprieta, le regresan el balón al portero, al guardameta de Tetelcingo, quien viene a media cancha, donde puede ser el movimiento nuevamente de Córdoba, que ha estado atento, ahora tiene el balón, y bueno, viene un disparo que es bastante flojo, y ya intenta nuevamente salir Tetelcingo con balón controlado a media cancha, lo pelean en la zona donde aparece Poncho Méndez. Alguien tiene que bajar ese balón y ponerle calma por parte de Tetelcingo, que ha empezado atrás, mientras que Córdoba
fiel a su estilo, aprieta desde la salida al cuadro que hoy nos visita, este cuadro de rojo con negro, mientras que Córdoba está hoy jugando con este uniforme azul, playera de short azul, la playera con mangas amarillas. Parece que se viene el primer centro por parte de Tetelcingo, el balón se controla, venía el centro, la defensa atenta todavía, lo mueve por allá atrás Tetelcingo en el rincón, viene el centro, el balón cae hasta la zona donde se aparece el portero del equipo cordobés, se pelea bonito, viene el disparo, nuevamente la defensa tapa y veremos si lo vuelve a intentar el equipo de Tetelcingo, que rota el balón donde aparece el zurdo Hernández, el zurdo se apoya con el esférico, lo mueven ahora por el centro donde lo lleva Edgar Peña lo pasa, parece que el balón va a llegar nuevamente a portería de Tetelcingo, se pelea fuerte, se va hasta aquella zona donde él lo recupera ya, me parece que el equipo cordobés, y se está peleando algo que parecía tiro de esquina, ya lo tiene el equipo de Tetelcingo y lo pierden en esta zona. Poncho Méndez, ¿cómo aparecen los equipos el día de hoy? El equipo de Córdoba ha estado trabajando sobre una formación 4-4-2, sigue insistiendo en ello y el equipo de Tetelcingo sale con una formación un poco engañosa de 4-5-1 al momento de defender, solo dejan en punta al moreno aquel pero al atacar se convierte en un 4-3-3, movimientos interesantes, habrá que ver cómo va evolucionando el partido. Partido internacional, oiga usted, tenemos chamacos, me parece que colombianos en el equipo de la UPCL, precisamente este chico que jugaba con el esférico, Córdoba manda el balón allá a la zona de aquel tiro de esquina, veremos quién para ese esférico, lo tiene UPCL, bueno, los chicos de la UPCL de el equipo Tetelcingo. Córdoba ha hecho buenas coberturas, hasta el momento no ha tenido ningún susto que lamentar en aquellas zonas. Es nuevo el juego, está amaneciendo en el fútbol aquí en Córdoba en este momento. Le recuerdo que serán 3 tiempos de 30 minutos. Es que no se desespere usted porque vamos para largo con estas jugadas que el día de hoy nos amanecen sábado. Nos dijeron que había que venir a ver jugar a estos chamacos de el equipo Tetelcingo de la UPCL, de la segunda división de la UPCL, que andan también en pretemporada. Si no mal estoy, en octubre iniciarán las acciones de este torneo de la Liga UPCL, afiliada a la FIFA según marcan sus páginas oficiales, y que se ha desarrollado a lo largo de nuestro país. Me parece que tienen un convenio, el balón por allá lo tiene el equipo rojo, se pierde la oportunidad, habrá un saque de manos, por ahí aparece el profesor René Olmos Mendoza dando indicaciones, se pelea fuerte el disparo a portería, antes la defensa del equipo cordobés, y bueno, hay que ponerle calma al asunto. Córdoba con este equipo, con este primer cuadro que manda el profesor René Olmos Mendoza, un cuadro que ya hemos visto más seguido, pero que todavía tiene algunas adecuaciones conforme ha pasado el tiempo. Se sigue buscando cerrar ya el cuadro titular, que iniciará acciones en breve, en septiembre. Ya Córdoba mueve el balón en la zona de la defensa. Veremos el pase largo hasta esta zona donde puede generar peligro Córdoba. Se filtra el esférico, quien lo tiene, nadie, es la defensa quien lo manda casi a medio campo. Ahí se sigue peleando fuerte, Córdoba debe de controlar el esférico. Habían empezado un poco acelerados, ya le están bajando las revoluciones. Igual Tetelcingo se está asentando en el campo y ya marcó el juez central, el único por cierto el día de hoy, el hecho de que hay una infracción al reglamento. Ya se escuchan las voces de ambas bancas, sobre todo bueno la intensidad que vive el profesor René Olmos Mendoza para jugar con el esférico, y ahí tiene el balón, por cierto. Vemos el saque de manos por parte de Tetelcingo, cae al césped del jugador, no quieren nada, por acá llegaba el balón y el entrenador de Tetelcingo se siente
que le marcaron mal la jugada, ya la pone en movimiento el equipo de Tetelcingo. Córdoba trataba de sorprender antes la defensa, quien juega con este arquero que juega de negro con gris a la distancia, lo que parece. Córdoba va a cerrar la pinza, no quieren que haya nada, hay un jugador en el césped y ya lo marca el árbitro, habrá que recuperarse. Poncho Méndez, ¿fue un taponazón o qué fue lo que pasó ahí? No, una jugada disputando el balón y parece que por ahí un pequeño roce. Creo que está exagerando además el jugador del equipo visitante y bueno, se levanta sin nada, ni un solo cojeo, nada. Es solamente hacerle un poco el show para presionar al árbitro que ha hecho las cosas bien hasta el momento. Detener la jugada porque ya Córdoba estaba haciendo de las suyas y bueno, recuerde que todo se vale en este juego del fútbol y vaya que si hablamos de equipos cancheros que han llegado al Murillo Vidal, le puedo dar bastantes ejemplos, muchos que se han venido a encerrar o a hacer este tipo de cuestiones. De verdad que no se me va a olvidar el juego de la temporada pasada contra Tuxpan, el equipo líder del sector en el que militábamos en ese entonces con el Colegio 11 México Córdoba, y que bueno, se vino a encerrar, vino a reclamar todas las jugadas, a hacer ver que no le estaban marcando correctamente, y que al final se llevó el resultado, déjeme decirle. Bueno, gracias, ya están mandando saludos, en un ratito los mencionamos. Mientras vemos este balón que cae en las manos del Taco, el portero cordobés, quien quiere ir fuerte, rápido, la defensa intercepta el esférico y ya lo tiene el equipo visitante, el equipo de Tetelcingo, que trae a varios viejos conocidos, fíjese, de aquí de la banda. Se ha armado bien este cuadro, el balón va y viene, alguien que lo baje, alguien que lo tenga, intenta por allá Miguel Trinidad hacer una jugada, logra un saque de manos y será él mismo quien lo ejecute para poder ponerlo en movimiento para que Córdoba pueda tocarlo. Ya lo pierde el equipo de casa, ahora avanza el cuadro rojo, lo detiene la defensa, todavía cambian de juego, van a intentar por la banda de la izquierda en relación a su ataque, que es la zona donde más han intentado hacer la jugada. El balón a profundidad y alguien que lo centre, sin embargo atenta la defensa cordobesa, quien en ese momento sale con balón controlado. Se mueve el esférico donde aparece Miguel Trinidad lo filtra a esta zona, se nos va la toma, ya estamos de regreso y bueno, ahora quien presiona es el equipo rojo, el equipo de Tetelcingo. Poncho Méndez al centro, siguen buscando el balón y bueno, apenas siente el cuerpo el jugador Tetelcingo, se deja caer, se la compran y ahí está la falta, una jugada relativamente de peligro, vendrá probablemente un centro hacia la portería que defiende el Taco, todos se acomodan, Córdoba deja 2 en punta, mientras que Tetelcingo, atento, igual deja solamente a 2 defensas y todos se suman al ataque en esta jugada, en esta toma un poco más abierta que nos han pedido el día de hoy para tener la perspectiva de lo que ocurre en la jugada. Viene este centro, alguien se mueve, el portero dice mía y se la queda sin ningún problema. Yo pensé que iba a ser lo de un amigo portero que antes hacía, que decía mía y no la agarraba, pero no puedo decir nombres porque era de otra división y de otra ciudad, que nos tenía con el Jesús en la boca siempre. Bueno, pues ya el balón va a 3/4 de cancha, alguien la cabecea de Tetelcingo, Córdoba la quiere bajar, ya la tiene el cuadro cordobés que viste de azul con mangas amarillas y medias blancas, se trataba de filtrar, estaba de este lado solo el jugador cordobés, sin embargo pareciera una de dos, o no lo vio o no se hablaron y se pierde la oportunidad para el cuadro cordobés. El portero visitante, el guardameta no tiene mucha prisa, está estudiando al rival, supongo que es algo de lo que ha mandado el profesor que los dirige. Algo pasa allá, hubo una falta sobre Poncho Méndez, ya la marca el árbitro y será balón para Córdoba, ya lo tocan de volada allá con el Taco, quien tendrá que distribuir el esférico para abrir esto que se ha estado cerrando ya. Vemos más gente en medio campo,
se mete la pierna en todo momento, intentaba filtrar el esférico ante la defensa, ahora quiere salir Córdoba para hilar una jugada de peligro, viene el centro, ¿qué va a hacer este chamaco de Córdoba? Avanza con el balón, uy, se le quedó largo el esférico, pero bueno, es lo que se intentaba y ya Córdoba pone en aprietos a el equipo visitante, el equipo de Tetelcingo de la UPCL Segunda División, quien el día de hoy hace honores a Córdoba y nos visita en esta cancha del legendario estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, casa de los Caballeros de Córdoba, este equipo que tiene bastante historia en nuestra ciudad y que el día de hoy busca revivir precisamente esas andanzas en el balompié de la Liga de la Tercera División Profesional y otras divisiones donde se ha jugado. Córdoba ha sido un equipo que ha tenido la oportunidad de participar en distintas divisiones, con los azucareros, con el Córdoba Marina, con el Cafeteros, Cafetaleros, bueno, varias escuadras que han militado en esta zona y que han tenido como casa al estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. No se concluyen algunas jugadas y a veces es la desesperación por parte del técnico y de quienes están en este cuerpo técnico, porque se escuchan los gritos para terminar las jugadas, para poder hacer un poco más en este partido de fútbol que de verdad que sirve bastante como preparación para la incipiente llegada del torneo de la tercera división profesional, la Liga TDP. Córdoba todavía con el balón y se intenta, pero está bastante bien parado el equipo rojo, quien ya recupera el esférico y ahora lo manda para luchar a media cancha. Certero cabezazo de Poncho Méndez, quien abre el esférico. Córdoba todavía lo tiene, por allá le cometían falta, no la marcan, viene el disparo, algo pasa, no logra conectar Córdoba y nuevamente se va el esférico, pero me parece que será tiro de esquina en favor del cuadro de casa, y con ello le quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando, a quienes nos hacen el favor de estar en esta transmisión que se conecta desde el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. Por ahí ya se ponen de acuerdo los jugadores, viene este tiro de esquina, estos dos que harán lo propio, y sin embargo nos vamos con la toma en el centro para ver quiénes son los que entran. Vamos a ver cómo es que se ocupan esas jugadas que se practican a media semana, esas jugadas tácticas. Ya vemos al equipo de Córdoba en el corazón, bueno, afuera del área grande, mientras que el equipo visitante se concentra en el centro. Algo va a pasar en esta jugada, viene el balón en tiro de esquina, todos atentos, ¿qué es lo que ocurre? Se viene el centro, en este momento Córdoba al ataque con este posible cabezazo o remate o contrarremate. Algo puede pasar en la puerta que defiende el equipo de Tetelcingo, este equipo de rojo que hoy nos visita. Se viene el balón, el árbitro algo observa, algo va a comentar. Ahí vemos al juez, viene el balón en jugada. Córdoba no la controla y bueno, ya perdió esta oportunidad. Ahora lo siguen peleando fuerte desde la salida. Parece que la indicación ha sido que no se le deje avanzar desde el inicio al equipo visitante. No obstante, bueno, pasa esto. Se va a ir el balón y lo tiene para saque de manos el cuadro cordobés. Ahí lo vemos al fondo. Juegan hacia atrás para intentar armar la jugada. Aquí cerca de donde nos encontramos transmitiendo el movimiento, se nos pierde la jugada por un instante, ya la recuperamos, se escuchan los gritos para recibir el balón, nuevamente se pierde y el árbitro dice nuevamente que hay una falta en esa zona. El jugador ha caído en 2-3 ocasiones, pero bueno, más que una infracción, se ha sentido el cuerpo y ha dejado caerse. Veremos cómo soluciona esto. Córdoba debe de evitar ese tipo de roces donde le marcan una falta y se pierde la intensidad de la jugada que se tenía. Ahora el equipo Tetelcingo intentando nuevamente por esta banda de la izquierda donde ha sido más peligroso, o por lo menos donde ha tenido mayor oportunidad. Ahora intentan filtrar el balón, no se entienden en la jugada, el esférico llega a los pies del taco, portero
del cuadro cordobés. Se escuchan las voces del profesor que dirige al cuadro de Tetelcingo y les indica que deben de guardar calma, que no tienen prisa para hacer los movimientos. Sin embargo, pues en la cancha es distinto, la intensidad siempre se siente de manera distinta y se busca tener controlado el balón y lograr clavar un golecito siempre para que esto pues te permita manejar el control en el juego. Ya Córdoba filtra nuevamente el balón. Quien apoya al jugador cordobés opta por venir atrás. Nuevamente hacen una jugada triangulada, la tiene Edgar Peña, me parece a la distancia. Lo manda donde aparece este chamaco de Córdoba. Mandan el esférico pues a manos del cancerbero. Era para una jugada distinta, decían ahí, sin embargo no la entendieron ellos mismos. Ahora Tetelcingo intenta salir jugando con el balón, lo toca y verán si alguien entra por aquella banda. Prefieren por la zona en que aparecía este jugador que vemos a cuadro. Antes la defensa lo recupera nuevamente el equipo Tetelcingo. Quiere jugar, hacen 2-3 bicicletas, intentan entrar hasta el fondo, viene el balón, la defensa se revuelve y concede tiro de esquina en favor del cuadro visitante. Gracias a quienes nos están viendo, ya bastante banda se está conectando. En un momento le voy a agradecer los mensajes. Ahí está el tiro de esquina que en este momento están por cobrar los chamacos de la UPSL y vemos cómo se mueven defensas y delanteros. El equipo, bueno, ya se viene el tiro de esquina, vemos cómo se mueven los jugadores. El balón intentaba hacerla de sexto año el chamaco de la escuadra de Tetelcingo. Hay sorpresa por parte del cuadro cordobés, se pierde, el balón llega por la desesperación hasta los dominios del portero de Tetelcingo, quienes van a intentar salir jugando. Como ya aprieta Córdoba, el balón viene hasta la zona central del campo, donde se ha estado peleando bastante fuerte. El esférico Tetelcingo con el balón controlado, intentan pasar. ¿Qué pasó ahí? Se los barre la jugada. Tetelcingo aún con el control del esférico. Córdoba que cuando lo tiene a veces se desespera y bueno, en ese momento marcan una falta y será balón para el conjunto de azul y amarillo, que ya lo pone en movimiento y le va a dar toda la vuelta para tratar de abrir esa zona congestionada donde se encontraban. Cambian de banda, pero pierde el esférico el cuadro cordobés. Poncho, un partido de táctica, un partido de estudiar al rival, de ver las posibilidades que te puede dar un jugador, un juego de preparación finalmente. Así es, un juego de preparación donde se ven algunas faltas de sincronización en algún tema, en algunos movimientos. Ambos, un juego apretado en medio campo, no ha habido jugadas reales en portería. Córdoba ha tenido algunas transiciones al ataque que por alguna imprecisión en el último toque no ha sido claro. Y Tetelcingo jugando a un equipo un poquito más canchero, un equipo con mayor velocidad y un poquito más de vértigo por el tema de la edad y las cualidades físicas de sus jugadores, no ha logrado tampoco establecer condiciones dentro del partido. Ahí las palabras de Poncho Méndez. Tiene el balón este chamaco de Tetelcingo. Parecía para más. Se atraviesa la defensa y queda en el césped. Queda en el césped. Un jugador por bandos había quedado. Ahora está alguien tendido en el césped. Es un jugador del cuadro cordobés. Y a la distancia me parece que es el gringo quien ha caído. Y esperemos, no sea nada de consideración y se recupere. Mientras quiero agradecer de verdad a quienes nos están viendo. Alejandro Hernández, no veo al zurdo, ahí anda el zurdo, cómo no, pero está adelante ahora, por eso, está de delantero por la banda de la izquierda, obviamente, o a veces hacia el centro, pero ahí anda jugando, gracias. Saludos al Puerto de Veracruz de parte de Francisco Hernández, papá.
Ok, gracias. Saludos a Fernando Hernández, dice Ana Martínez. Gracias, Ana Martínez. 0-0, sí, es uno de 3 tiempos que habrá en este partido de preparación, 0-0. Primero van los consentidos, dice Rebeca. Gracias, Rebeca. Pues no sé si sean los consentidos, pero son los que manda el profesor. Y todos somos técnicos siempre y todos quisiéramos ver jugar a otros, pero bueno, y yo soy uno de esos que quisiéramos ver jugar a otros. Sin embargo, siempre será la decisión del técnico, como cuando juega la selección, que hay 100 millones de técnicos en México, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Karen Mor, gracias. Saludos desde Cerritos, estamos viendo a Miguel Ruiz, 3 de Córdoba, mi hijo Nicolás y yo seguimos la transmisión. Gracias por estar con nosotros, viendo la transmisión. José Luis Méndez, ¿quién es el crack de la central? David Juárez, que es el crack de la central. Hola, Nabor, jajaja. Y bueno, más Yadi Díaz, Estrellita Flor y bastante más personas que nos están viendo. Ya pone en movimiento el balón el cuadro de casa. Miguel Trinidad tiene el esférico, lo abre por esta zona, intentan jugar, ya estaban perdiendo el esférico, lo recupera nuevamente Córdoba y sale con balón controlado por la banda de la derecha. Se viene un centro y puede haber peligro. Claro que llega al centro. ¿Quién lo tiene todavía? Ahí está el zurdo que preguntaban por él. El balón todavía lo tiene Tetelcingo, lo recupera. Me parecía que iba a salir el esférico. Ya lo tiene nuevamente Tetelcingo, que ha estado por momentos metiéndole el acelerador cuando gusta. Aquí viene con este centro que alguien podrá hacer nada. Fue entre centro y tiro. Se acaba el peligro. Gracias, bueno, a todos los que nos estaban saludando. Gracias de verdad por ser parte de esta transmisión. Fabio Cervantes, saludos al zurdo número 14, gracias. Ahí dice Alejandro Hernández, que lo está viendo desde el puerto de Veracruz. Gracias por sintonizarnos. Comparta por favor la transmisión, dele like, díganos pues qué esperamos de este equipo de los Caballeros, que de verdad ilusiona el saber que tenemos nuevamente este nombre y también que podemos hacer bastantes jugaditas donde todos podemos divertirnos con el fútbol. Está a punto de culminar el encuentro en su primer tiempo. Son 3 tiempos de 30 minutos. En un instante más, bueno, se vendrán el segundo tiempo y con ello también pues los cambios. La idea es probar a todos los jugadores. Hay muchos que siguen pidiendo la oportunidad. No obstante, solamente son 11 los que pueden estar en este campo de fútbol, 11 valientes. Nuevamente se marca la falta, ya la mueve Tetelcingo, el árbitro dice que no, que se recupere el jugador. Si ya dijo que le dolía, pues que se detenga el balón y ya que se levante con calma y ya entonces se evita la sorpresa que intentaba imprimir el cuadro de rojo con negro, este cuadro de Tetelcingo que estará participando en la segunda división de la UPSL Liga que está por arrancar en varios lugares. Escuchábamos que en Cuitláhuac, por ejemplo, estará en primera división de esta UPSL el cuadro de los Limoneros de Cuitláhuac. Orizaba, que actualmente participa, no sabemos si continúe con la... que está en liguilla, sí es cierto, pero no sabemos si continúe después por la llegada de la Liga Premier y que pues se complica tener dos cuadros de nivel en una sola ciudad. Veremos si los empresarios siguen apoyando a esta franquicia o la trasladan a otro lugar. Originalmente hubo algún problema y hubo situación de que pudo haberse movido, sin embargo continúa. Viene Tetelcingo con el balón, garigolea al chamaco, manda el pase a este morenazo que lo regresa, cambian para la zona donde han estado más trabajando y bueno, otra vez el balón viene a la zona donde el taco, el portero de Córdoba lo baja, es un vaivén con el esférico, tratan de moverlo por todos lados los chamacos del Tetelcingo. Ahora viene el balón a donde aparece el defensa de Córdoba que con un cabezazo lo regresa. Algo ya marcó el señor autoridad y en breve se estará acabando ya este primer tiempo de el juego de preparación de estos 3 juegos que, bueno, 3 tiempos, 3 juegos distintos donde Córdoba está probando todavía sus armas y planteando escenarios como el que pudiera ser, bueno, el de un jugador lesionado, el de un jugador que no pueda participar por X circunstancia y tener que echar mano de quienes aparecen en banca, de quienes están a la espera de la oportunidad. Y claro, aunque todos la han tenido, todos se han mostrado en esta pretemporada que ya lleva alrededor de mes y medio. Ahí dale la vuelta, hijo, dale la vuelta, papi. Ahí se escuchan los gritos de la banda.
Avanza Tetelcingo, no se quiere ir al descanso con el marcador de 0-0. La tiene el portero de Córdoba. Se baja el balón para Tetelcingo, quien nuevamente, fíjate que ha tenido la posesión del esférico, pero no ha logrado tener una jugada en forma de peligro que haya inquietado la portería del cuadro cordobés. Ahora van hacia esta zona de tiro de esquina, logra el saque de manos el cuadro visitante. Allá vemos aparecer al profesor René Olmos Mendoza dando indicaciones. Hoy viste de un color llamativo, diga usted, naranja o melón, no sé a la distancia. Allá había peleaban por el balón los chamacos de Córdoba y Tetelcingo. Se va el esférico y hay saque de portería. Gracias a todos. Saludos, de verdad. Nos están mandando varios mensajes, pero se nos barren. Saludos a Fernando Hernández, el Marañao, dice Abraham Hernández Ramos. Allá el taco despeja. El balón se pelea de cabeza. Se escurre hacia la banda. Hay saque de manos para el equipo cordobés. Lentón el partido, por lo que mencionábamos. Partido para estudiar, para ver el accionar de los cuadros, ambos cuadros que están en pretemporada y que siguen observando cómo juega cada posición, cuáles son las mejores opciones para enfrentar los respectivos torneos. Recordar que, bueno, en el caso de la UPCL es semiprofesional, tienen a jugadores exprofesionales varios equipos, es edad libre si no mal estamos, y ello hace que las edades sean muy distintas y sea difícil para los profesores poder armar este tipo de cuadros, ya que el jugador tiene que convivir con personas que han estado en distintos niveles y además que tienen edades variadas. Puede haber alguien de 17, 18 años jugando con alguien de 27, 25 y vaya, que es bastante marcada la diferencia ya en el campo, tanto en lo físico como en lo mental y en las marrullerías y en todo. Poncho Méndez, está acabando el primer tiempo, ¿cómo lo ves? Partido apretado. Te dejo. Jugada de peligro, viene bueno, usted lo vio, a punto de marcárselo, le decía yo, el jugador de Tetelcingo se escapa por la banda de la derecha, no logra llegar la defensa, cruza al portero cordobés y cae el tanto con el que pues muy seguramente se va a acabar este primer tiempo. Un gol, aunque le decíamos en este momento, bueno, no, el marcador es lo de menos, se dice en estos encuentros, puesto que lo que se busca es ver precisamente lo que acabamos de decir, que accione el cuadro, cualquiera de los dos, que puedan terminar la jugada, es lo que hizo en este momento el conjunto de Tetelcingo. Y ahora, pues Córdoba tendrá que cerrar filas y, como siempre lo decimos, viene nuevamente Tetelcingo, manda el balón antes la defensa, todavía el cuadro de Tetelcingo se va a voltear este chamaco, el disparo y se va a un lado el esférico y vendrá un tiro de esquina, queda tendido un jugador cordobés nuevamente, se verifica que se encuentre bien. ¿Quién más nos da un saludo? Gracias a todos los que nos siguen viendo. Y ¿qué dice por acá? Bueno, saludos a todos, y si se nos barrió alguien, discúlpenos. Que Alejandro Hernández dice, pues sí, ¿qué te digo? Ya cayó el gol, y por cierto ya está preparando un cambio el profesor René Olmos Mendoza. No alcanzo a ver a la distancia el número. Diego el tehuacano. El jugador oriundo de Tehuacán es el que ya está calentando. Se viene el tiro de esquina, yo le dejo con el movimiento de los jugadores. ¿Qué pasa ahí con el balón? Alguien se mueve, un cabezazo para prolongar. Nuevamente el jugador de Tetelcingo intenta hacer algo, le mete el empeine y con esto se va. Ya estamos de regreso para este segundo tiempo, este encuentro de preparación para el equipo Caballeros de Córdoba y su rival en este sábado, el equipo de Tetelcingo de la UPSL de la segunda división, quien está haciendo los honores en este día en ese estadio Rafael Murillo Vidal. Gracias a quienes se irán conectando nuevamente a esta transmisión.
Me parece que hay algunos movimientos en el cuadro cordobés. Poncho Méndez, ¿alcanzas a observar algunos movimientos? Sí, parece ser que hay un cambio, sale Paolo y entra Diego. Algún tema táctico habrá visto por ahí el profesor René Olmos y quiere ajustar un poquito. Y del cuadro visitante, pues no los conocemos. Parece que también hay por ahí un par de movimientos. Pues nos daremos cuenta cuando salga el colombiano, yo creo. Y es el que nos vamos a dar cuenta. De ahí fuera, no creo que ubiquemos a todos, pero bueno, ahí está ya el encuentro a todo lo que da. Córdoba inicia otra vez desde ceros, intentando mover el balón por todos lados, moviendo el cuadro de Tetelcingo, esperando que Córdoba llegue, arranca en la parte de su cancha, mientras Córdoba, bueno, observa y mueve el balón, intentaba filtrarlo, llega hasta la zona del arquero de Tetelcingo, quien no tiene prisa, definitivamente no tiene prisa, y tendrá el balón el tiempo que sea necesario. Se escuchan gritos de ambas bancas para ajustar, mientras, bueno, ya sale con balón en jugada controlada, el esférico por el centro, intentan moverlo también ellos ahora, se da la vuelta el jugador del cuadro de Tetelcingo, pasa con el balón, aquí lo tiene y lo persigue Poncho Méndez, ya lo tiene nuevamente, se da toda la vuelta el jugador, se le permite hacerlo y al final intenta apoyarse con uno de sus jugadores, se pierde el balón, habrá ahora saque de manos, dicen que el balón está falto de aire, ya se cambia y lo pone en movimiento el cuadro cordobés en este saque de manos, por allá lo bajaban, intentan moverlo y ahora se pierde el balón por parte del cuadro cordobés, ante la mirada atónita del profesor René Mendoza, a quien veíamos ahí a cuadro. Ahora, bueno, aquí en el centro, Poncho Méndez buscando el balón con este jugador, no lo deja pasar, el árbitro aprecia que hubo falta, ya la marca se para ahí uno de los chamacos de Córdoba para que no haya sorpresa, en lo que se acomoda todo el cuadro bajo, ya viene Tetelcingo a mandar este balón, por la posición y por la mirada vendrá largo el servicio, probablemente hacia la zona de la meta del cuadro cordobés, viene el balón largo, la defensa lo cabecea, intenta salir Córdoba, quien lo baja, ya lo tiene por el centro el jugador de Córdoba, lo intentan abrir, lo pelea Tetelcingo, Poncho Méndez lo despeja, el balón está en movimiento en media cancha, Tetelcingo tiene el esférico, quiere hacer una jugada de profundidad, la quieren filtrar antes la defensa, todavía Tetelcingo va a mandar el centro, lo baja el cuadro rojo, lo tiene ahí afuera, apenas afuera de la área grande, alguien tiene que bajar el balón, a cabezazos no se puede, tiene que ponerlo en el piso, ya lo manda Tetelcingo de vía raso, la defensa lo rechaza y ahora intenta salir jugando Córdoba, ya mandaron otra falta, ya la marca el árbitro central, habrá tiro y algo de peligro para el equipo que defiende, que es el equipo de Córdoba, mientras que Tetelcingo apuesta bien el balón, intentarán mandar algo a la portería, ya vemos allá a 4 de los altos, bastante altos diría yo, del equipo de Tetelcingo, esperemos ver qué piensa, qué pasa por los pies y por la mente, sobre todo de este jugador que pondrá en movimiento el balón. Viene el tiro libre, solamente 2 a la barrera, viene el centro, el balón viaja, un cabezazo, el árbitro observa alguna jugada que no es correcta y ya la marcó, hay balón para el equipo de Córdoba, quien sale completamente y pues tampoco el Taco tiene tanta prisa en este partido, cada tiempo tiene un marcador distinto porque son cuadros distintos y plantaciones distintas en el campo por parte de los equipos. En el primero, Tetelcingo en el último minuto metió un golecito y acabó 1-0 el primer tiempo de este partido de pretemporada, en el que habrá 3 tiempos de 30 minutos. Ya viene el balón con el cuadro de Tetelcingo, lo detienen y ahora
El esférico lo tiene Córdoba, intenta moverlo, ha estado apretando fuerte desde la salida ahora Tetelcingo. Aquí vemos de frente a este jugador que filtra el balón. Veremos hasta dónde llega el chamaco de rojo y negro. Se le barre a alguien, no, todavía continúa con el esférico. Alguien lo tiene, ya lo recupera Córdoba. Intenta salir allá con el Mara. Al Mara lo apretan, no obstante Peña tiene el balón. Le meten ahí el pie abajo, lo intentan zancadillar. Y ya sale la primera tarjeta amarilla, si no mal estoy, para el jugador del cuadro de Tetelcingo, quien quiso detener como fuera a Edgar Peña. Poncho Méndez lo pone en movimiento. Córdoba ya más asentado en el campo. Intentan ahora este balón. La defensa con cabezazo la despeja y todo esto cae en un balón hasta los pies del Taco, portero de Córdoba, quien abre por su banda izquierda para salir jugando. El balón regresa para el centro donde aparece Poncho Méndez. Poncho Méndez levanta la mirada y va a mandar un balón largo, 3/4 de cancha, donde lo baja alguien de Córdoba. Lo pelea fuerte, lo tiene el cuadro de azul, el cuadro de esta casa del Murillo Vidal. Intenta Córdoba de inicio tener controlado el balón, poder hacer la jugada completa. Ahora se quita un defensa, lo tiene por el centro el cuadro cordobés. Cambio de banda donde aparece, si no mal estoy, me parecía Vicente Reaño, y ya lo pierde Córdoba y ahora puede venirse la sorpresa. Frenan un poco y enfrían la jugada los chamacos de Tetelcingo. Con ello regresa la defensa de Córdoba. Se van hasta el otro lado del campo, cambian de juego, la filtran y van a intentar un centro. Veremos si lo logra. Viene el acecho del jugador de Córdoba. El centro que bien la defensa lo tapa. Ahora intentan salir jugando. La recupera nuevamente allá. Y bueno, una falta que marca el árbitro nuevamente. Estaremos viendo nuevamente un tiro por parte del cuadro de la UPCL Tetelcingo de la segunda división. Una falta en 3/4 de cancha. El jugador permanece todavía en el césped, recuperándose de esta entrada en la que, como decíamos al inicio del encuentro, es un juego de roce y inevitablemente habrá este tipo de cuestiones. Sin embargo, debe de existir la cordura y poco a poco buscar que no haya ninguna persona que tenga alguna lesión de consideración. Ya vemos que se levanta el jugador, mientras el ocarinero dialoga con jugadores rojos y azules en esta mañana de sábado en que estamos viendo jugar, gracias a quienes se están conectando, al equipo Caballeros de Córdoba, la tercera división profesional, la liga de la TDP, es el nombre oficial de esta tercera división, y al equipo Tetelcingo de la segunda división de la UPCL, quien en ese momento tiene el balón, el esférico, para un tiro libre. Veremos hasta dónde mandan el balón estos chamacos de Tetelcingo. El portero de Córdoba manda 4 a la barrera, viene el esférico directo y creo que el balón incluso loco le gritaron, se fue hacia afuera del campo. Habrá saque de manos. Pensábamos que era una jugada más para un cabezazo. Se tuvo confianza el jugador de Tetelcingo, le metió mucho el empeine y se fue el balón para fuera. Poncho Méndez, ¿cómo vemos este segundo tiempo? Se ven los cuadros un poco mejor parados, los ajustes parece que están dando resultados. El equipo cordobés se nota un poco más seguro y más tranquilo en esta formación y con estos chicos. Sin embargo, siguen sin tener la profundidad que deben de tener cada partido. Es cuestión de seguir trabajando, seguir haciendo repeticiones sobre los mismos movimientos y en algún momento tendrá que dar resultado. Ahí las palabras de Poncho Méndez, mientras que Córdoba tenía el balón, lo pierde y ahora el cuadro visitante va hasta su portero, quien era acechado por uno de los delanteros de Córdoba. Ahora los chamacos de Tetelcingo están haciendo lo propio, mueven el balón, cambian de banda para poder intentar tener jugada de peligro. Por allá avanza este jugador que ha hecho un poco de daño
al avanzar, al estar entrando por esa banda, se apoya bien, está apretada la marca por parte del cuadro del conjunto de Córdoba, no tiene con quién apoyarse, manda hacia una zona donde aparecía alguien de Tetelcingo, Córdoba lo busca, le caen los ladrones y nuevamente Tetelcingo se ha hecho del balón, mandan por aquel costado, se acaba el terreno de juego y dice el árbitro que habrá tiro de esquina en favor del cuadro visitante. Gracias a todos los que nos están sintonizando, a todos los que están siendo parte de esta pretemporada del equipo Caballeros de Córdoba, también a quienes nos ven de la banda de Tetelcingo, que hoy también sabemos estará conectando para visualizar el accionar de este conjunto que estará militando en la segunda división de la UPSL. Viene el tiro de esquina, levanta las manos el jugador, algo señala con esto. Y bueno, apreciamos toda la jugada, como desde allá vendrá el centro, se mueven los jugadores defensas y delanteros, quien la remata, hay un cabezazo, se prolonga el esférico, vienen y bajan al jugador, usted lo vio, era el Mara quien intentaba controlar el esférico, le caen por atrás, le cometen falta, ya la va a poner en movimiento Poncho Méndez, quien se apoya con el taco, y este arquero cordobés buscará moverlo, intentará salir con balón controlado, aunque, le decía yo, ahora es el cuadro de Tetelcingo quien intenta salir, no dejar salir al cuadro cordobés, nuevamente recupera el esférico, el cuadro de Tetelcingo, por allá se peleaba el balón ante la defensa y todavía llega el esférico a las manos del taco, quien nuevamente intenta salir con Poncho Méndez, dan el esférico por la zona centro del campo, el zurdo, ya que ya está en su posición original por la banda de la izquierda, pues subiendo como carril, ¿no? En su posición natural. Ahora Córdoba no sabe qué hacer con el balón, está bien parado atrás el conjunto rojo, cambio de balón totalmente, vamos a ver si se puede hilar la jugada. Córdoba tiene el balón y esperemos que no lo pierda, ya lo perdió, ha sido ahora Tetelcingo dueño del esférico, lo tiene este negro colombiano que manda este tiro centro, no sabemos qué intentó hacer, suponía que alguien venía llegando por parte de su equipo, alguien la choca, dice el árbitro que no, que hay saque de meta para el conjunto cordobés. Gracias Alex Romero, Leo Escalante, bueno, y más banda que se sigue conectando. Venga Córdoba y venga Tetelcingo, queremos ver fútbol un poquito más intenso, aunque las condiciones de el partido no lo ha permitido, es mucho el estudio, es mucho el cuidado, el tener que terminar las indicaciones que les dan los profesores. Ahora nuevamente Córdoba intenta ir con el balón hasta el fondo, vamos a ver si logra algo el conjunto cordobés. Y bueno, el saque de manos para el conjunto de rojo, Tetelcingo, que nos está visitando. Bueno, nos preguntan que qué opinamos de Teco. ¿Quién es Teco? Viene Tetelcingo para hacer el saque de manos. El marcador en este segundo tiempo, le recuerdo que son 3 tiempos de 30 minutos, 0-0. Digo, y lo hablamos como marcador en general porque son 3 tiempos con incluso cuadros distintos, hay muchos movimientos. Nos perdemos de la toma, pero ya la recuperamos. Lo tiene Tetelcingo, intenta nuevamente, hay una jugada de falta y el árbitro viene a marcarla. Me parece que iba a sacar una tarjeta, no saca nada. Y el balón será para los chamacos de rojo y negro del cuadro Tetelcingo. Este número 28 pondrá en movimiento el esférico. Ya lo mandan largo nuevamente para esta zona de la izquierda. En relación al ataque de Tetelcingo, hace 2-3 garigoleos. El chamaco se apoya con este moreno extranjero. Intentaban hacer el centro tiro, ya la tiene Córdoba, intenta salir por la banda de la izquierda en relación a su ataque. El balón lo tiene Córdoba, se da la vuelta el chamaco cordobés,
A la distancia ya vemos que hay un cambio preparado por parte del profesor René Olmos Mendoza, ya se encuentra en la línea para el cambio y en cuanto salga el balón le podrán permitir y nosotros estaremos en condiciones de decirle quién sale. La tiene Córdoba el balón. Ven por todos lados dónde puede llegar el balón, el esférico. Córdoba allá lo tiene, lo retrasa un poco. Veremos si se viene el centro. ¿Qué pasa? Queda a la deriva. Alguien que la meta. La defensa la saca. Córdoba todavía tiene el balón. Mandan el esférico cerca a esta banda de la derecha. Veremos si ahora sí se viene a segundo palo. Antes se apoya en este jugador. Se va el balón y dice el árbitro que hay saque de manos para el cuadro cordobés y se viene el cambio en este momento. Ya se celebra el cambio. Salió San Luis. el peligroso San Luis, le dicen. Y entra Ian, le da la oportunidad el profesor René Olmos. Ahora tiene el balón Córdoba, juega con el esférico, se garigolea en 2-3 ocasiones, dicen que hay una falta, ya la marcó el árbitro y veremos jugada de peligro en favor del cuadro cordobés. Tiro libre que ha marcado el árbitro y mientras quiero agradecer a quienes están viendo. Bastián Hidalgo Cama, saludos, Estrellita Flor, gracias. Yadi Díaz, gracias por vernos. Y más banda que nos está. Hola Marche, dice Iván Loyo, saludos, gracias. ¿Cómo van? 0-0 en este segundo tiempo, son 3 tiempos, en el primero 1-0, en el último minuto clavó su gol el cuadro de la UPCL, de la segunda división, el Tetelcingo. En este tiempo van 0-0 y es que son planteamientos y cuadros distintos. Vamos a ver este tiro y cómo entra en la jugada alguno de los jugadores de Córdoba. Ya lo pita el árbitro, viene el balón directo, el portero la detiene, queda a la deriva, fue gol. Un gol es directo el tiro. La atajó bien el portero y me dicen que el gringo es quien culmina metiendo el balón. 1-0. En este momento estaría el marcador en favor del cuadro de Casa de los Caballeros de Córdoba. Gracias. Ahí está, para que nos preguntaban el marcador. ¿Quiénes están jugando de Caballeros? Pues mira, todavía no los ubicamos bastante bien a todos, entonces no estamos en la posibilidad, solamente conocemos algunos. Hay varios rostros nuevos en esta escuadra del equipo de Córdoba y ni decir del cuadro de Tetelcingo, al cual la verdad es que no ubicamos a nadie de los que por el momento se encuentran en el campo. Veremos si en los cambios podemos visualizar algún viejo conocido de la afición de la zona centro del estado de Veracruz. Por allá el balón lo tiene Tetelcingo, se va a dar la vuelta este chamaco, ya lo hizo, manda el centro, intentaba, el balón se va y habrá tiro de esquina para el cuadro visitante, el cuadro de Tetelcingo de la UPCL de la segunda división. Ya se acomoda para el tiro de esquina este chamaco de la escuadra rojinegra que nos está visitando en el Murillo Vidal. Viene el centro, veremos si es efectivo o no. La defensa da un cabezazo, la prolonga nuevamente Córdoba y ya intenta salir por la banda de la izquierda. Se atraviesa alguien ahí, saque de manos para el cuadro, el conjunto cordobés. Gracias a quienes nos están viendo. ¿Qué acuerdan? Meten a Nicolás Escalante. No lo ubico a Nicolás Escalante por nombre, quizá lo ubico por el apodo, porque acá en la banda todavía no ubicamos a los jugadores y como no hay todavía un roster inicial, bueno, pues no lo tenemos. En los partidos oficiales siempre damos la alineación completa y quienes están a banca en estos juegos, bueno, la idea es llevarles el encuentro y que haya... el balón todavía por allá tenía. Bajan a mi portero el taco, no midió la fuerza y la intensidad este morenazo de el equipo de la UPCL y sale un poco lastimado, ya se recupera el arquero del cuadro cordobés. Algo marca por allá el árbitro y esperan a que se recupere. Pero bueno, gracias por las preguntas y por estar con nosotros, por compartirnos. Chiti de la Luz dice saludos, gracias. Y más banda que está por ahí. Fíjese que el Septiembre 11. Iván Loyo, ¿qué tu central dice? ¿Quién es tu central?
Bueno, ya se pone en movimiento el balón, lo tiene por allá el Taco. Ya van 20 minutos aproximadamente de este segundo tiempo, en 10 más estará acabando. Son 3 tiempos de 30 minutos para que usted vaya checando. Cortamos la transmisión cada que culmina uno de estos encuentros, para que nos refresquemos tantito y puedan también usted tener con calma estas piezas de fútbol que les estamos llevando. Córdoba intenta jugar con el balón, hace el pase para este chamaco de Córdoba, y curiosamente cuando hay una falta hacia el UPCL caen más rápido los chamacos y más adoloridos, y de este lado los de tercera más chicones se levantan de a bolillo. ¿Será que son más fuertes? Les falta cancha, menos cancheros. Veremos qué es lo que a los chamacos del Caballeros, ¿no? Se levantan inmediatamente, no se recuperan o nada. Vemos al famosísimo Mariguas ingresar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo sé, por eso digo el Mariguas, y sale el Mara, Fernando el Mara, que ahora no volteó hacia la cámara, tú a veces volteaba. Córdoba está a la defensiva, el equipo Tetelcingo va con el balón en media cancha, lo mueve por todos lados, trata de abrir esa piedra que se ha vuelto Córdoba atrás y que no ha permitido que la llegada total ni la conclusión de las jugadas. El zurdo Hernández vigilando, atento a este jugador de UPCL que tiene que retroceder para no perder el esférico. Y míreme que usted que probablemente así es, vendrán hasta el portero de Tetelcingo en una jugada que parecía de peligro. Él viene fuerte hacia la zona donde aparecía el zurdo. Nuevamente una falta. Cancherón el equipo de Tetelcingo. Ahí le meten el brazo, mire. Y esas dos manos, ¿qué pasó, señores? Se encabrita el morenazo porque no se pudo quitar al chamaco. Oiga, usted era al revés, el árbitro no la vio. Pero bueno, eso es lo que estábamos diciendo del cancherismo. Mientras vienen jugadores ya trabajados y con este tipo de mañas, hay chamacos bastante inocentes de la tercera división que, bueno, a veces en este tipo de jugadas lo que hacen es evitar el conflicto. Viene la jugada por parte del cuadro de Tetelcingo, por allá el balón se escapa, cae el balón, y vea usted lo que ocurre. Vea usted lo que ocurre en una jugada que viene de una jugada mala leche de alguien que viene jugando con Tetelcingo, marca el árbitro al revés y termina en un pues resbalada del Taco, y el gol que empata el partido. Iba ganando Córdoba 1-0. Así las acciones en este estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal. Gracias a quienes nos están viendo. Gracias por todos sus saludos y por todas sus atenciones. Dale Tadeo, dice Rafael de Jesús Vargas. Bueno, pues ahí están las jugadas que estamos observando en la cancha del Murillo Vidal. Venga Córdoba, que viene nuevamente con el balón. Veremos qué ocurre. El balón viaja, alguien la podía meter, nadie. Se revuelve la defensa. Y le decía yo, con un toquecito siempre habrá falta y caerá al césped alguien del cuadro de Tetelcingo. Pues le digo que me recuerdan a los de Tuxpan, que no tienen necesidad porque traen buen fútbol, pero pues si encuentran una que detenga el partido, lo hacen, señoras y señores. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros y gracias por los saludos. Vamos, Eder Alexis Fernández, dice Cris Sósolo, gracias por el comentario. Generalmente los jugadores se avientan la transmisión para ver los errores. Estamos haciendo hoy unas jugadas unas tomas más abiertas para que se pueda apreciar toda la jugada y puedan ver precisamente sus errores, la forma en que se plantaron dentro del juego, y ello les ayude a mejorar. Viene el balón a 3/4 de cancha, allá lo pelea Córdoba, ya lo bajaba alguien de la UPCL. Le digo algo, los chamacos de Córdoba cuidando el físico ahora. La verdad es que no se está jugando ni siquiera 3 puntos, y por lo que estamos viendo pues van a cuidar un poco más, ya que le informamos al inicio de la transmisión, este equipo de Tetelcingo es de edad libre, por lo que mientras en el Caballeros de Córdoba puede haber chamacos incluso de 14 años jugando, ellos tienen hasta, me parece, 27 años jugando, y si no es que más, porque es edad libre. Entonces bastante la diferencia, y eso evita que haya un fútbol fluido, ya que pues sí representa bastante la diferencia en cuanto a edades, en cuanto a físico, a recorrido, zancadas, 1000 cosas. Pero así están en este momento empatados 1-1,
en este segundo tiempo de este partido de preparación que les estamos llevando a cabo a través de las redes sociales del equipo Caballeros de Córdoba. Ahora se viene un tiro de esquina en favor del cuadro visitante. Córdoba defiende y esperemos que no haya sorpresas. Esperemos que no haya nada más ahí en la portería del portero de Córdoba, que se resbala cuando vino la jugada del gol que le clavaron hace unos instantes. El esférico se va a poner en movimiento en tiro de esquina. Tenemos allá la visión de todos los jugadores que se encuentran para rematar o bien para defender. Se tarda un poquito el chamaco para cobrar este balón y le puedo decir que se está acabando el encuentro. Nos quedarán alrededor de 5 minutitos. Viene el balón, alguien lo cabecea. Es errado el testarazo por parte del jugador vestido de rojo del cuadro visitante. Y con ello vendrá el saque de meta por parte de el conjunto de casa. El taco, ya después de aquella falta que le dieron recuperado, el balón acá al centro lo tenía Edgar Peña, lo manda a un costado, se la regresan a Peña. Ahora intentan jugar adelantado, se da la vuelta el jugador de Córdoba nuevamente con Peña. Peña reparte el esférico, le regresan el balón, él manda por aquella zona, veremos si allá tenemos algo al ataque. Habrá saque de manos para el cuadro cordobés. Gracias a todos. Nos siguen mandando saluditos, pero la verdad es que ya no estamos... Bueno, está culminando el encuentro, a ver si al final podemos leerlos todos. Córdoba con el balón en aquella zona del campo. Ya lo recupera Tetelcingo y lo mueve a la media cancha con este chamaco colombiano, me parece. Y ahora el balón lo tiene Poncho Méndez. Nos perdimos, ya regresamos con el balón. Córdoba juega con el esférico por la banda, se le barren, negocia saque de manos Córdoba y con ello vendrá a realizarse, adelanta filas el cuadro de casa, ya se da el saque de manos, viene el centro, ya lo había perdido Córdoba, hay saque de manos para el conjunto rojo y negro de Tetelcingo de la UPCL, que el día de hoy visita a los Caballeros de Córdoba. Ahí pelean el balón Poncho Méndez y este colombiano que hoy está jugando contra Córdoba. El taco se quita al jugador, hace 2-3 jugadas, manda el balón 3/4 de cancha, la defensa cabecea, ya lo va a recuperar, lo tiene Córdoba, se le barren al jugador cordobés todavía con el balón. Viene el centro donde cae, se escapa y ya el balón lo tiene el portero del cuadro visitante, quien intenta salir y chocan el balón. Pues mire ya, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo lo que lo vio? Y ahora pondrá en movimiento el balón el cuadro visitante. Señoras y señores, gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión especial del equipo Caballeros de Córdoba. Para toda la familia Caballeros de Córdoba, siempre ha sido así. Esta transmisión es especialmente para nuestra familia cordobesa, familia de los Caballeros, familia Caballeros que siempre sigue las transmisiones y le gusta estar enterada de lo que hace el cuadro de casa. Viene por allá la UPCL tratando, bueno, este cuadro de la UPCL tratando de hacer un centro, Córdoba lo recupera, intenta salir, ha habido algunos pases inciertos y por ello lo recupera el cuadro visitante, quien ha tenido mayor posesión del balón, aunque no lo ha reflejado mucho en el marcador porque no logran terminar este tipo de jugadas en gol. Y pues que así sea para la causa de Córdoba. Allá lo tiene el cuadro visitante, Córdoba lo pelea, vienen al centro con el esférico, quien lo tiene, avanza el chamaco de Tetelcingo, se le barre alguien de Córdoba y habrá saque de manos al medio campo. Señores, señores, en unos instantes más acaba ya este partido, se está culminando este partido en su segundo tiempo, vendrá un tercer tiempo. El profesor René Mendoza ha hecho ligeros ajustes del cuadro original que tuvo, habrá metido que unos 4 jugadores distintos, el cuadro base sigue, tres cambios ha hecho realmente. Veremos si hay para el tercer tiempo el ingreso de más jugadores. Córdoba reparte el balón por el centro, lo tiene alguien de los Caballeros, se intentaba dar la vuelta, esa mano, le dieron como 3 manotazos al jugador de Córdoba. Sigue con el balón el cuadro rojo de Tetelcingo, que en el papel, bueno, son segunda división, aunque
Realmente es un cuadro que se está conjuntando, apenas se están armando todas las piezas para lo que será el torneo que arranca, si no mal estoy, en octubre, el torneo todos los torneos, la primera y la segunda división de la UPSL, que es una liga nueva en México, que supuestamente es avalada por la FIFA y estará en algunas ciudades que no tienen fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que han buscado tener oportunidad para los chamacos y para los que han sido profesionales y no tienen cabida en otros lugares. Bueno, se han ido a refugiar en esta UPSL, ahora con el balón para saque de manos el cuadro visitante de Tetelcingo, que el día de hoy ha llegado en la pretemporada contra los Caballeros de Córdoba, que han tenido buenos sinodales, oiga usted, para el previo al inicio de la temporada de Liga TV. Viene por allá el centro, ¿qué hace este chamaco de Tetelcingo? Retrasa el balón, lo tiene alguien, manda el centro, viene el cabezazo ante la defensa de Córdoba primero, alguien lo va a buscar, retrasan el balón, hay alguien en el césped, y esta será, yo creo, los últimos instantes en que veremos ya las jugadas del encuentro en este segundo tiempo de los Caballeros de Córdoba y el Club Tetelcingo de la UPCL, que hoy nos visita. Tenemos más mensajes a todos. Dicen que no es de Colombia. Pues eso fue lo que nos dijeron. Pues, ¿de dónde es? Pues de donde sea el Negraxo, sí es Mañonaxo. Sí, le metió la... encontrar de noche, ¿Tú vas a ser de Yanga? Ha de ser de Yanga. En Yanga hay muchos amigos muy morenaxos, muy morenaxos. La zona, en la zona es una zona de piel oscura aquí por la transculturación, por los descendientes. Y bueno, el árbitro tiene el balón en sus manos, saca ya el equipo de Córdoba en el fair play, pero en cualquier momento se estará terminando ya el encuentro. Veremos cuánto añade el árbitro mientras Tetelcingo intenta salir con balón controlado. Allá vemos la jugada cerca de nosotros, se da la vuelta el jugador. Fíjate, Poncho Méndez, no han identificado a los chamacos, a aquellos jugadores. Viene el peligro, ahorita le digo a Poncho Méndez porque viene el balón, va a mandar un centro, garigolea al chamaco, manda el esférico largo, el cabezazo y cae el segundo, en una jugada de peligro, le decía. Poncho Méndez, han hecho 2-3 jugadas en todo momento los chamacos de Tetelcingo y Córdoba no ha sabido leer. Cuando hay dos jugadores, por ejemplo, que se dan toda la vuelta siempre, invariablemente, ahí están haciendo la misma jugada por la banda de la izquierda. ¿No han leído la jugada ya? No, en el tema de la marca han estado duditativos, han sido timoratos, no han entendido la intensidad en el tema de la marca y el equipo visitante ha sido constante, cada balón dividido van con todo y al final del día eso ha marcado la diferencia en cuanto a actitud, presión y calidad en el juego. En las palabras de Poncho Méndez, el balón lo tiene Córdoba. Veremos si logramos hacer algo en estos últimos instantes del encuentro. Mientras, un poco desconcertado los jugadores de Córdoba por estas anotaciones. Le decía yo, ahí el árbitro dice que se han acabado las acciones de este segundo tiempo, que ha favorecido para el equipo de Tetelcingo. Regresamos en unos instantes para el tercer tiempo de este juego de preparación entre el equipo Caballeros de Córdoba y el equipo de Tetelcingo. Buenas tardes. Señoras y señores, ya regresamos al encuentro en su tercer tiempo. El cuadro de Córdoba contra la escuadra de Tetelcingo de la UPCL de la segunda división, Caballeros de Córdoba de la TDP. En esta pretemporada 21-22, donde se ha trabajado fuerte, se ha tenido, gracias a la buena gestión de la directiva, encuentros con algunos integrantes del sector, como lo es Hilanderos, como el partido que se canceló. Viene por allá una jugada, en la primera jugada hay todo el movimiento, la famosa jugada de 5 o 6 toques que anhelan siempre los entrenadores. Clavan este gol los jóvenes y no tan jóvenes del cuadro de Tetelcingo.
que han venido el día de hoy a probar suerte, cómo se ven en la cancha, con cambios, con un cuadro de Córdoba que se viene sentando. Me parece que ahora sí hizo todos los cambios posibles, creo que cambió a todo el cuadro, a los 11 que estaban en cancha el profesor René Olmos Mendoza. Ahora hay un nuevo rostro y en lo que se asientan, bueno, ya pasó esto que usted vio, un golecito tempranero por parte de Tetelcingo, mientras que Córdoba ya busca hilar su primera jugada, una barrida por parte del cuadro. Córdoba va a apretar la salida, ya filtran el esférico y vienen avanzando los chamacos de Tetelcingo en este tercer tiempo. Coincidimos al final que le hace falta un poco de cancha a nuestros chamacos, esa malicia que tienen algunos cuadros ya pues con jugadores de más tiempo. Poncho Méndez, ¿cómo ves el parado y cómo iniciamos este encuentro en su tercer tiempo? Pues igual, cambio completamente sacaron a todos sus jugadores, ambos equipos. Estamos hablando que ahorita están jugando el segundo y parte del tercer equipo de ambos lados. Mismas formaciones, 4-4-2 el equipo visitante, 4-3-3 el equipo cordobés, y bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven los chavos de ambos cuadros o a ver quién levanta la mano para decir yo quiero estar en el primer equipo, y bueno, para eso es este tercer tiempo, para ver las posibilidades que pueden tener ambos entrenadores en banca o en recambio para alguna posible situación durante sus temporadas. En las palabras de Poncho Méndez, fíjese que somos apasionados del fútbol y no nos gusta a veces ver el accionar. Sin embargo, bueno, recordar que esto es un encuentro de pretemporada. El marcador es lo de menos y lo demás es lo de menos, porque se busca ver las cualidades de los chamacos por allá. El cuadro de Tetelcingo con el balón, lo retrasan, ya lo tiene Córdoba y veremos si puede salir jugando. Usted ve las manos y lo que ocurre en la intimidad, y es a lo que nos referíamos, la falta de un poco de cancha, malicia en la cancha para los chamacos de Córdoba, y eso, bueno, bien educaditos, mientras que hay conjuntos como los que nos visitan que han tenido un poco más de cancherismo, se le llama, yo le diría de otra forma, pero bueno, ahí está moviéndose el esférico, el equipo de rojo, los chamacos de Tetelcingo de la UPCL, el balón llega hasta la zona donde estaba el taco, y hay tiro de esquina para el conjunto visitante en esta mañana de sábado. Ya salió el taco, es verdad, porque salió todo el conjunto. Es Julián, me parece. Se parece Julián, el otro portero, que tenemos solamente 2 porteros. Que la temporada pasada tenemos 4 y terminamos con uno de campo, ¿verdad? Siempre a la disposición. Se viene el tiro de esquina para el equipo rojo y negro. El árbitro verifica que estén las condiciones. Viene el balón, el centro. Dice el árbitro que algo pasó. Ya marcó, me parece, una falta. Y el balón lo pone en movimiento el arquero cordobés. Se le planta ahí alguien de la escuadra visitante para evitar que salga rápido. El portero toca en corto para tratar de salir jugando. El balón ya se filtra hasta media cancha, lo tiene Córdoba, pero le caen 2-1 al jugador. Ya lo recupera el cuadro visitante y ahora lo pierde, no entienden lo que iban a hacer en esa jugada. Y ya, habrá un saque de manos para el conjunto cordobés. Este cuadro, la verdad es que es un cuadro joven, muy joven, es este que está usted viendo en campo por parte de los Caballeros de Córdoba. Incluso le puedo compartir que hay varios chicos que no han tenido la oportunidad de jugar en tercera división profesional y que están haciendo sus pininos para poder ingresar al cuadro titular que dirige el profesor René Olmos Mendoza. Por eso es que usted va a apreciar que algunos tienen el cabello muy corto. Bueno, fue la novatada previa que se hace en este tipo de cuestiones, un ritual donde se menciona o se da a entender la llegada de algún jugador. Varios de verdad que están haciendo lo propio en esta temporada, le han dado la oportunidad a varios jóvenes para poder ser parte de este
equipo de Córdoba. El balón viene por la banda, va a mandar el centro. ¿Quién la remata? La tenía para hacer más el delantero cordobés, pero se quedó en eso que usted vio. Ahora el equipo visitante intenta salir jugando. Se acaba el terreno de juego, habrá un saque de manos. En este tercer tiempo, para este partido de preparación entre los Caballeros de Córdoba de la Liga TDP y el equipo de Tetelcingo de la UPCL Segunda División, que hará su debut en octubre, si no mal estoy. Gracias. El marcador, me preguntan, es que son 3 tiempos y son distintas circunstancias. Cada tiempo ha tenido distintos marcadores. En este momento el cuadro de Tetelcingo ha anotado un gol, mientras que el Caballeros de Córdoba se encuentra en ceros en este momento, intentando rehacerse. Es un cuadro que cambió totalmente el profesor René Mendoza y se ha ido asentando en la cancha. Les madrugaron con el golecito casi en el primer minuto. Cayó el gol del cuadro de Tetelcingo. Ahora se va el balón y hay saque de portería para el cuadro visitante. Y tenemos algunos mensajes, ahorita los leemos, no vimos ahí qué pasó, pero ahorita le comentamos qué es lo que está pasando con sus saluditos, mientras vemos al portero de Tetelcingo que busca salir jugando, balón controlado con este morenazo también. Me decían que no eran colombianos, hace un rato nos comentaban que eran colombianos. Bueno, ahí, de la nacionalidad que sean, bienvenidos al fútbol y que jueguen fútbol, que no haya marrullería, que haya mucho fútbol, que haya mucho balompié en nuestras canchas y que ese balompié nos ayude a disfrutar los fines de semana o cuando se celebren los encuentros. El equipo de Tetelcingo pondrá en movimiento el esférico. Adelanta un poco el balón este chamaco para cobrar. Ahí vemos al entrenador dando indicaciones. El balón llegaba hacia la zona de la defensa de Córdoba. La tiene este chamaco, se da toda la vuelta para distribuir el esférico. Va atrás y el balón rueda en esta cancha del legendario estadio del licenciado Rafael Murillo Vidal, donde ya en 2 ocasiones Córdoba fue campeón de la tercera división profesional, en una ocasión con los Azucareros de Córdoba, en otra con los Patriotas de Córdoba. Y bueno, Córdoba ha tenido ese buen fútbol de llegar a finales. Los Santos Casino también de Córdoba en alguna ocasión llegó a la final también, si no mal estoy, aunque ellos jugando en la unidad deportiva del Casino Español, donde mandamos saludos a toda la banda esa bonita del Casino Español que ha aportado también siempre jugadores a los conjuntos de tercera división de Córdoba. El balón viaja, alguien la cabeceaba, el portero atento, se va el balón y lo pondrá en movimiento en este momento. Gracias por los saludos. El central es francés, el delantero es colombiano. Ah, ok. Entonces sí era, ¿no? El que estaba, si era colombiano entonces, el delantero. El delantero era francés, el que estaba, el que metió el gol es francés. Ah, ok. El central que está ahorita. Ok, entonces al revés, es verdad, perdón si me cuatrapeo. Entonces era francés el que estaba jugando. Gracias por la observación que nos hacen en entonces era francés, pues el francés ese, oiga usted. Ah, pues Guiñaga sí es también. Ah, pues por eso. No, bien jugado, y cada quien en la guerra y en el amor todo se vale mientras no nos lastimen a nadie. Mientras, así es, le digo, en la guerra y en el amor todo se vale, mientras no se lastime a nadie, todo vale, todo suma y todo es para la causa, para que haya goles en este deporte de las patadas y de los balones. El balón lo tiene el cuadro cordobés, se nos pierde por allá la jugada, van a ir hasta atrás seguramente, claro, con el arquero, se abre la defensa para poder ser opción, él manda a media cancha, por allá lo retiene Córdoba, al acecho los chamacos de Tetelcingo, quienes ya recuperan el esférico, y ahora lo filtran, parece que se viene otra jugada de peligro, viene el disparo ante la defensa, todavía lo tiene Tetelcingo, lo despeja el defensa cordobés, para evitar que caiga nuevamente la meta
de este conjunto de la ciudad de los 30 caballeros. Ahora Córdoba quiere salir con el balón, lo iban a filtrar, la defensa atenta, lo mueven hacia esta zona del campo, vienen a pelearlo, lo tiene Córdoba. Vea usted lo que ocurre en la intimidad de la toma. El balón es para Tetelcingo, quien va a poner en movimiento el esférico. Mire, gracias por los saludos, gracias por los mensajes. No podemos leer todos, pero en cuanto tengamos oportunidad, pues lo haremos. Vistoso ver a un jugador portando lentes en el campo, aunque bueno, no deja de ser peligroso por el nivel de la rispidez de algunos encuentros, pero bueno, con la salvedad de que se supone que son especiales para que no ocurra ningún desaguisado en una jugada, máxime que por el centro puede haber algún choque fuerte o algo que pueda poner en peligro su integridad. Por allá el balón se escapa, habrá saque de manos, me parece, no alcanzo a ver a la distancia, y se vienen otros 2 cambios para el cuadro de casa. Mientras le puedo decir, a ver, bueno, gracias por los saludos, dice, échenle ganas Córdoba, dice Rolly Suazo, gracias, saludos de parte de la familia Escalante Méndez, aquí apoyando desde Mazatlán, Chiapas, a Nicolás Escalante, el número 27, bueno, ahí están los saludos, gracias. ¿Quién es el arquero de Córdoba? Es Julián en este momento, me parece, es Julián el que está con la responsabilidad en la portería. Teníamos al Taco, pero ya cambió. Hubo 2 cambios más por parte del cuadro cordobés. El profesor René Olmos dando ahí la oportunidad a los jóvenes, buscando que tengan minutos y ver el accionar de todos, como lo hemos mencionado. Por acá no se mueve alguien para dar el pase. Nuevamente el balón se escurre y hay saque de manos para el cuadro de Córdoba. Se mueve alguien para recibirlo, no lo consigue controlar, ya lo recupera Córdoba, retrasan el esférico y ahora intentan salir jugando. Está bien parado el cuadro de Tetelcingo y tiene que ir Córdoba hasta su arquero, quien vendrá a distribuir el balón. Allá se pelea fuerte el balón. ¿Quién el que está peleando la pelota de Córdoba? Ok, el que está en aquella zona. Mira, nos queda un poquito lejos para visualizarlo. Pero bueno, saludos desde Mazatlán, nos dicen, ¿no? Saludos. Mira, qué bonito que nos estén sintonizando, estén siguiendo. Ese es un partido de preparación. Definitivamente nunca será justificante, siempre hay que sacar un marcador bueno. Ahí intentaba rematar este chamaco de Tetelcingo. El balón se va a un costado de la portería de Julián y habrá saque de meta. No es justificante para ir abajo del marcador, aunque claro, no es lo mismo pelear un partido con un cuadro titular ya definido que estar probando piezas todavía. Allá intenta salir Córdoba con balón controlado, viene a 3/4, allá lo buscaba recuperar el equipo de Córdoba, lo tiene nuevamente Tetelcingo, que ha sido dueño del balón en estos instantes. Se pelea fuerte, pero luego de las entradas duras, los chamacos de Córdoba cuidadosos de no recibir una falta, y eso también ha mermado un poco en el espectáculo, ha mermado un poco en el ir por las jugadas, prefieren evitar el roce, porque como le comentaba yo hace unos instantes, mientras Córdoba hay ese tipo de chamacos de 15, 17 años, en el equipo visitante hay chamacos, no tan chamacos de 21, 25, 27 años más, entonces pues siempre será distinto. Y bueno, vienen más cambios por parte del equipo de Córdoba. Ya René Olmos Mendoza está sacando todo lo que tiene en la enfriadora para poder refrescar a quienes juegan y aparte dar oportunidad. El balón intentaba filtrarlo Tetelcingo, sin embargo, pues no pasa nada, se fue el balón. Y venga, y le puedo decir que por lo menos los que están entrando, para que se haga una idea, son 2004 y 2005, nacidos en 2004-2005, mientras que, le reitero, en la cancha hay personas de más de 20 años, por lo menos 5 o 7 años de diferencia, por lo menos, si no habrá hasta 10 años de diferencia de un jugador, y eso siempre será una limitante, porque a pesar de que no se ponga en riesgo el físico de los chamacos, pues siempre habrá un ligero porcentaje de que haya una jugada dura
y pueda haber algún peligro. Eso merma el fútbol, de verdad. Es como si usted nos permite la comparación cuando se juega una liga menor de 15 contra una de 20, una de 12 contra una de 17. Obviamente que los juegos son bastante distintos. Córdoba pelea el balón, por allá lo pueden llegar a donde estaba a pelear hasta donde estaba el arquero, despeja a donde caiga, ya perdieron la visibilidad porque ya hay cambios y ya están al frente, intentaban filtrar, el árbitro tenía que hacer por el balón como lo marca la regla, por eso no marcaba el fuera de lugar. Antes con la única situación de estar en posición adelantada se marcaba, ahora tiene que hacer por el balón y hasta que hace por él en forma y lo aprecia el árbitro es cuando lo marca. Entonces estamos viendo que el que sale es el colombiano y el otro es el francés, el que estaba en el segundo tiempo, en el primer tiempo y segunda parte del segundo me parece. Ya les dan descanso a algunos jugadores, ingresan otros para poder hacer algo de fútbol en esta mañana. El balón en posesión del conjunto de Córdoba, quien lo pondrá en movimiento por allá cerca de la portería de Julián. Aprovechan para dar indicaciones ahí. Bueno, salió alguien más del cuadro cordobés, no habían abandonado totalmente los jugadores el terreno de juego y con ello ya pita el árbitro para que se ponga en movimiento el balón. Oiga usted, en esta mañana estaba nubladón, daban ganas para un buen partido, para más desenvolvimiento físico. Ya con el calor, la verdad es que también va a mermar un poco la humedad, ha estado bastante fuerte en esta ciudad. Aquí en el campo del Murillo Vidal se siente siempre muy fuerte la humedad y eso siempre afecta. Pues mire, el ver que van a entrar dos me recuerda que en el campo ya con esto habrán estado dos menores de 2006, de edad de nacimiento en 2006, para que usted se ubique la diferencia de edades tan grande que puede haber en el campo de juego. Aunque bueno, es la pretemporada y en esta pretemporada podemos ver a todos. Daniel Pacheco, hola, está muy entretenido, dice alguien por ahí. Pues es distinto el fútbol en pretemporada, nunca será igual. No hay la misma intensidad porque no hay en juego 3 puntos, no hay una copa, no hay nada. Solamente se aprecia las jugadas, los errores, los aciertos. Generalmente hacemos las jugadas más cerradas, fíjese, a 2, 3 cámaras, pero hoy como es la intención ver las jugadas, estamos con unas tomas un poco más abiertas para que todos puedan apreciar los trazos, los movimientos, jugadas prefabricadas que ayudarán a apretar tuercas en previo a las competiciones donde los jugadores estarán participando. Tetelcingo, que tiene en este momento el balón e intenta hacer el movimiento, quería llevarse al defensa, no lo logra, manda un pase raso, todavía lo tiene el cuadro visitante, ya lo recupera Córdoba, lo va a mandar ahí donde intentaban jugar con el esférico, antes el jugador de rojo y negro, ahora pues intentan salir, pero el balón sigue rodando, no se detiene, no hay alguien que la baje. Me parecía juego peligroso. Ahí venga, con el balón ya lo mueve Córdoba, intentan salir controlando, sin embargo ha sido difícil porque estos chicos de Tetelcingo se han plantado bien atrás después de tener el marcador a su favor y si pueden pues ya hacen alguna jugada a profundidad. Poncho Méndez, ya el partido lento, más lento un poco más que al inicio. Sí, con tanto cambio completamente desarticulado, más con ganas que con táctica o con fútbol, por tanto movimiento por ambas escuadras. Sin embargo, como te comentaba, al final del día es un momento para mostrarse, para levantar la mano y decirle a ambos técnicos, yo quiero estar en el 11 inicial. Es cuestión de actitud y de intentar y seguir trabajando para poder sumar esos minutos durante la temporada. Y sí, completamente desarticulado y fuera de forma ambos equipos, con tanto movimiento. Es complicado entrar en ritmo así. Sí, el partido ya ha entrado en una etapa de observar el desenvolvimiento de algunos jugadores
Y con ello le puedo decir que ya llevamos alrededor de 20 minutos, unos 10 minutos más. Se estará acabando este tercer tiempo que nos tiene en el encuentro. Me parece que es Sebastián Fuentes quien moverá el esférico. Cumpleaños, por cierto, en estos días, y habrá festejo al interior del cuadro cordobés. Julián quiere salir con balón controlado, lo mandan por aquella zona, lo bajó bien el esférico, por allá intentaban llegar al balón jugadores de Córdoba, antes la defensa, y nuevamente Tetelcingo tiene el esférico, lo mueven por el centro, ya lo recupera Córdoba, quien lo tiene, si no lo toca se la van a robar nuevamente, lo recupera y lo tocan, y bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era? Doy melones y me rezas sandías o algo así. El balón que Córdoba no puede tener en 2-3 pases, y es por el desconcierto que mencionábamos, se ha dado a raíz de los cambios y de cuadros que no juegan realmente en conjunto generalmente. Son ya el probar las distintas posiciones y dar la oportunidad a todos los que están registrados y pueden tener algún tipo de espacio, como decía Poncho Méndez, de pelear un espacio que todavía se puede dar. Todavía no está conjuntado al 100% el equipo de Córdoba, se lo puedo decir, decíamos quizá un 80-90%, pero todavía hay algunas dudas en algunas posiciones, y esas son las que se están peleando en este tipo de encuentros, cuando hay que sacar, además de la casta y la garra, la técnica y el pase certero, y pues la actitud, porque este tipo de pases, por ejemplo, no nos van a llevar a nada, y habrá un saque de manos que tiene el conjunto visitante, señoras y señores, quien pues ya no tiene prisa, nadie tiene prisa, ya cada quien hace lo que quiere y como quiere, porque se está acabando el encuentro, este tercer tiempo del encuentro entre el equipo Caballeros de Córdoba de la tercera división profesional y el cuadro de Tetelcingo de la UPSL de la segunda división, quien en octubre, le decía, estará buscando hacer historia en ese bonito lugar que es Tetelcingo. Ojalá y les vaya bastante bien a todos los que de una u otra forma pueden ser. Ahí lo peleaban y lo gana Yeser, se lo tocan, nuevamente recupera el balón, se da la vuelta, se quita el jugador y ahora da el balón certero, pero doy melones y me regresan sandías, decía un jugador brasileiro. En 2 ocasiones ya pasó por esta banda y por eso se me vino a la mente esa frase, diga usted. Pero bueno, ya estamos en la posterioridad de estos 90 minutos en los que hemos visto el accionar de jugadores, pues a todo el plantel, tanto de Tetelcingo como de los Caballeros de Córdoba. ¿Quién va a llegar por el esférico allá? El arquero dice es mía, y el arquero se la queda. Vendrá el saque, por allá avanza con Yamil manda hacia medio campo, le filtran el balón hasta este jugador que se dio la vuelta, pero le caen 2-3, ya le robaron el esférico y nuevamente Tetelcingo es dueño del esférico, lo va a controlar este chamaco que ya ha tratado de hacer las jugadas, le permiten y él avanza todo lo que le dan chance, todavía llega el balón alguien buscándolo, antes el arquero Julián, que tiene el esférico en sus manos para despejar, busca pero no encuentra, está muy congestionado, ha adelantado filas el cuadro visitante, el balón llega hasta aquella zona donde lo controla el equipo de Córdoba, se da la vuelta el jugador cordobés, lo manda a nadie, ahora sí les decía yo, desconcertados algunos jugadores. Lo que comentaba a Poncho Méndez, el haber hecho cambios hizo que se desconcertaran algunas cosas, y lo cierto es que también se ven algunos jugadores desconectados totalmente, se les dan los pases y son errados, y ahora viene pues este centro, y le puedo decir que pues los chamacos de Tetelcingo adelante como que no andan finos, ya tuvieron 2 que han volado o han mandado a todos lados, menos a donde debería ser, pero eso me recuerda a conocidos jugadores de conocidos equipos. Luego le platico.
Ya Córdoba va a poner en movimiento el esférico, se está acabando el encuentro y se busca, por allá Santiago Castillo recepcionaba el balón, antes alguien lo pelea, lo recupera Tetelcingo, que ha ido y venido a sus anchas en estos últimos minutos, va a mandar el centro, va a querer tirar ese chamaco, no sabemos qué hacer, iba a cambiar de banda como lo había estado realizando, ya le leyeron la jugada, ahora será de pararse bien y no dejar que se dé la vuelta. El balón lo tiene Tetelcingo y bueno, como nadie le aprieta en forma, solamente lo esperan, siguen avanzando con el balón, lo van a filtrar, no sabemos si alguien llega, entraba alguien de vestido de rojo antes, la defensa que quiere salir tocando, ya lo tiene Córdoba y lo manda pues por aquella zona donde aparece el jugador de Córdoba, me parece que Santiago Castillo la va a filtrar, viene el balón para Yeser Flores que andaba solo y su alma, ya alguien se le mueve, nuevamente tiene quien le recepcione, mandan un centro largo, no hay nadie que cierre por la otra banda, no se atrevió el chamaco a cerrar y se pierde la jugada totalmente en esto que pudo haber tenido un poquito más de peligro, pero ya se termina algo, se llega, se va enfriando el equipo de Córdoba, pues dice el árbitro que se acabó.